Si quieres tener éxito en la vida, construye una mente sana. Vivimos en un mundo lleno de desafíos donde enfrentar problemas es más la regla que la excepción. A pesar de la resistencia de las nuevas generaciones que aspiran a una vida sin lágrimas, la realidad se impone con enfermedades, problemas económicos, la pérdida de seres queridos, soledad, acoso y depresión. Y como si fuera poco, el temor a una guerra inminente o el miedo a una nueva pandemia que se cierna sobre nosotros. ¿Quién podría prever el día en que otro amigo decida comerse otro murciélago crudo y desencadene otro caos mundial? En medio de este torbellino, es natural sentir que nuestra mente está en constante desorden. Pero, ¿y si te dijera que existen métodos para fortalecer tu mente, para desarrollar habilidades capaces de enfrentar y superar cualquier adversidad de la vida? Hoy, en este video, te presento 5 hábitos saludables que transformarán tu salud mental, permitiéndote enfrentar este caos que llamamos vida. No te vayas y acompáñame en este viaje que te aseguro que me lo agradecerás al final. Comenzando con nuestro primer hábito, destacamos el ejercicio físico. Lo coloco en primer lugar porque cada vez estamos más atrapados por las malditas pantallas de nuestros dispositivos. Cada día encontramos más confort en el sofá de nuestra sala o en la cama de nuestro dormitorio. La diabetes tipo 2 se hace cada vez más común, subrayando la importancia de construir este hábito para cualquiera que vea este video. El ejercicio no solo ofrece numerosos beneficios físicos, que muchos ya conocen, sino que es especialmente valioso para nuestra salud mental. Veamos cómo, por ejemplo, nos ayuda a reducir el estrés, al disminuir los niveles de cortisol en sangre, nos da alivio de la ansiedad. El ejercicio proporciona una distracción saludable y ayuda a relajar los músculos tensos, lo que a su vez es una buena forma de luchar contra la ansiedad, pero también mejora la autoestima y ayuda a la prevención de la depresión. Impulsa las funciones cognitivas. Y como la guinda del pastel, si tienes un trabajo que demanda creatividad, te interesará saber que el ejercicio físico es un excelente catalizador de ideas creativas. Al moverte, no solo activas tu cuerpo, sino también tu mente, preparándola para esos destellos de genialidad. El adoptar este hábito es una de las mejores decisiones que puedes tomar en tu vida y te lo va a agradecer tanto tu cuerpo como tu mente. Ahora, continuamos con el segundo hábito esencial, la meditación. Te invito a que concentres tu atención en mis palabras y escuches claramente lo que te voy a decir. En nuestra vida diaria estamos constantemente bombardeados por un exceso de información que muchas veces nos lleva a experimentar ansiedad, estrés o incluso depresión, solo por mencionar algunas enfermedades mentales. Y aquí radica la importancia vital de la meditación. Al meditar nos anclamos en el presente. Esta práctica nos permite combatir el estrés, mejorar nuestra atención y poner un freno a los ataques de ansiedad. Esto lo logramos observando nuestros pensamientos y emociones sin emitir juicios, lo cual nos trae una profunda calma. Más aún, la meditación es esencial para desarrollar resiliencia, dándonos la capacidad de enfrentar situaciones difíciles con serenidad y sin caer en el alarmismo ni la fatalidad. Adoptar el hábito de la meditación nos transforma, ofreciendo un refugio mental que fortalece nuestra capacidad para vivir en armonía con las exigencias de nuestro entorno. Siguiendo nuestra lista, nos encontramos con el hábito esencial de ser agradecido. Este hábito es el más bello de todos y tiene un lugar especial en mi corazón, y por una buena razón. En general, las personas tienen el malvado deporte de quejarse por todo y de todos, enfocándose solo en los aspectos negativos de la vida, lo cual, sin sorpresa alguna, las lleva a caer en una espiral de negatividad y amargura. Y estoy seguro de que esto te ha sucedido al menos una vez. Ser agradecido es crucial porque transforma nuestra perspectiva de la vida. Este simple cambio nos permite ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, lo que a su vez aumenta nuestra felicidad. Al enfocarnos en lo que sí tenemos, en lugar de lo que nos falta, naturalmente nos sentimos más contentos y satisfechos. Mejora nuestras relaciones sociales. ¿A quién no le gusta estar cerca de alguien que irradia positividad y alegría? Ser agradecido nos hace más agradables y atractivos para los demás. Reduce el estrés y mejora la resiliencia. Al agradecer lo que tenemos, disminuimos la carga de preocupaciones y aprendemos a manejar mejor las adversidades. Adoptar el hábito de la gratitud puede revolucionar tu vida, transformándote en una persona que realmente vale la pena conocer y admirar. Si te está gustando mi contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, regalarme un grandioso like y comentar qué te está pareciendo el video.
Avanzamos ahora al cuarto hábito esencial: dormir bien. Dormir bien no solo significa descansar por la noche, sino asegurarnos de obtener entre 7 y 8 horas de sueño, ya que tanto dormir menos como dormir más puede tener efectos negativos en nuestra salud mental. Los beneficios para la salud mental de un buen descanso nocturno son múltiples y significativos. Entre ellos encontramos por mencionar mejora de la concentración. Un descanso adecuado es crucial para mantener una buena concentración durante el día. Nuestra capacidad para procesar y retener información se ve directamente afectada por la calidad de nuestro sueño. Reducción del estrés. Dormir bien equilibra nuestras respuestas emocionales. Cuando descansamos adecuadamente, gestionamos mejor el estrés, mejor estado de ánimo. Un buen descanso influye directamente en nuestro ánimo diario. Todos conocemos esa sensación de irritabilidad que surge de una mala noche de sueño. Al dormir bien, nos levantamos más alegres y energizados, listos para enfrentar el día con una actitud positiva. Es decir, apaga el teléfono y duérmete temprano, que los beneficios son muchos. Y por último, pero no por eso menos importante, abordamos el hábito de mantener relaciones sociales. No lo menciono al final porque sea el menos relevante, sino todo lo contrario. Quiero cerrar nuestro video con uno de los hábitos más importantes y transformadores. En esta era digital, aunque parezca que estamos más conectados que nunca con nuestros 20.000 seguidores en Instagram, la realidad es que somos la generación más solitaria que jamás haya existido. Nos encontramos atrapados en la ilusión de conexión que ofrecen las redes sociales, engañados por la idea de que todos nos aman, cuando en realidad muchos pasan sus días encerrados en sus cuartos, sumergidos en sus teléfonos, desconectados de las interacciones humanas reales. Las ventajas de mantener relaciones sociales son enormes y vitales para nuestra salud mental. Entre ellas se encuentran sentido de pertenencia. Sentirse parte de una comunidad brinda seguridad y confianza. Mejor estado de ánimo. Las interacciones cara a cara pueden levantar el ánimo y combatir la soledad. Estímulos cognitivos. Conversar y relacionarse con otros promueve una mente ágil y despierta. Apoyo emocional. Tener un sistema de apoyo sólido es crucial para superar los momentos difíciles. Somos seres inherentemente sociales, diseñados para prosperar en compañía de otros, no a través de pantallas o dispositivos. Y lo volveré a decir, no porque tengas miles de seguidores en redes sociales, significa que tienes relaciones sociales. Necesitas relaciones reales, no importa de dónde provengan, ya sea amigos, familia o parejas sentimentales. Lo que es fundamental es sentir el calor de otros en ti. No tiene importancia qué desafíos enfrentes. Una red de apoyo sólida será tu mayor fortaleza. Así que no esperes más. Empieza hoy tu transformación y no olvides que solo tienes una vida y es tu obligación vivirla de la mejor manera posible. Comienza a adoptar hábitos positivos que no solo te transformarán en alguien a quien admirar, sino que también te harán tener una vida mejor. Y recuerda, juntos podemos mucho, solos muy poco.